En la memoria nacional, la historia de la industria minera siempre ha estado cargada de abusos a las poblaciones ancestrales, esclavitud, daño ecológico y ambiental causado por explotadores ilegales. De la minería cabe destacar en particular la producción y la exportación de oro como una de las actividades económicas más tradicionales del país, que tiene gran importancia a lo largo del siglo XIX, conservando un papel considerable dentro de la dinámica exportadora del siglo XX. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, este proyecto se basa en una retrospectiva de la minería tanto ilegal como artesanal en la época del siglo XX, presentando diferentes perspectivas de manera general en el país y en diferentes sectores los cuales han sido afectados por dicha actividad. Uno de los componentes analizados es el aumento o decadencia del aspecto socioeconómico en el país, viendo así la viabilidad de dichas actividades, puesto que en principio todas las actividades de explotación minera son realizadas por entidades o multinacionales externas al país y a su vez las degradaciones de los ecosistemas van de la mano con dicha explotación. La minería ha sido una actividad económica central en Colombia. Desde la época precolombina, las diferentes culturas indígenas desarrollaban trabajos de cerámica y orfebrería altamente valorados. En un comienzo, la actividad minera dio origen al comercio regional caracterizado por el trueque de varios minerales. Posteriormente, durante la época de la colonia, la minería creció en grandes proporciones y con ello se abrió paso al comercio de esclavos africanos. El estudio de la minería en Colombia es un punto de partida para conocer el proceso de la economía en el país. De acuerdo a la cronología investigada, se da inicio de la firma de las concesiones de 1905 y allí el país se preocupó por encontrar un marco legal de acuerdo para el desarrollo de la industria minera, enfocada principalmente al caso de los hidrocarburos. En Colombia, aún hoy el paradigma de la minería tradicional como fuente de ingreso y de empleo sigue vigente en la legislación mineroambiental, de manera que la pequeña minería ha venido creciendo en el país sin control alguno. A pesar de ser una práctica que lleva consolidándose por lo menos 2 siglos, se trata de un modelo agotado en el que la condición de la pequeña minería de los países sigue más o menos igual. En los últimos años, la minería en Colombia ha venido creciendo a un ritmo que no se había visto anteriormente. Esto ha ayudado a que los pocos departamentos que en el país que desarrollan esta actividad tengan un grado de inversión que les ayuda a generar distintos proyectos socioeconómicos. Se realizó una recopilación histórica de la literatura en artículos científicos, bibliotecas y periódicos, en donde se analizaron diferentes enfoques, principalmente la historia de la minería en Colombia en el siglo XX, siguiente a este un enfoque socioeconómico y por último unas alteraciones ambientales en las zonas de explotación de manera general. Durante los años del siglo XX, otros minerales empezaron a ganar importancia en la actividad minera en Colombia y para 1910, con la llegada de las primeras máquinas de vapor, se empieza a explotar carbón en pequeñas cantidades, destinado básicamente a la manufacturera y al funcionamiento de las locomotoras. En los primeros años de la década de 1930 surgen algunas explotaciones de materiales de construcción, como calizas, yesos, arcillas y gravas, empleados en el nacimiento industrial de la construcción, y asimismo empezaron a explotarse en mayor medida otros minerales que son insumos a la producción de fertilizantes, vidrios y plásticos. Mientras que la inversión extranjera en el sector de la minería y la energía comenzaron a despegar con las reformas neoliberales de la década de 1990, el boom minero en Colombia despega desde la primera década del nuevo siglo. El auge actual tiene sus raíces en el nuevo Código Minero del 2001 y los siguientes 2 periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. El objetivo de Uribe era transformar el sector minero energético de Colombia
en una de las industrias más importantes de América Latina, mediante la estrategia de atraer a empresas multinacionales mineras para extraer los recursos del país a través del principio de la ventaja comparativa. El origen de la minería en Colombia es más bien sencillo. Se debe a la necesidad de extracción de minerales necesarios y aprovisionamiento de un medio de pago para adquirir otros productos. Ha sido así a lo largo de todo el periodo colonial y hasta bien entrado el siglo XX. Al revisar la historia se puede hallar rastros convertidos en leyendas que muestran los orígenes de esta actividad, como se mencionan anteriormente. La minería ilegal en el país presenta diferentes problemáticas. Una de ellas es una de las más importantes, la cual consiste en la explotación de tierras, contaminación de fuentes hídricas, entre otros. Esto se ocasiona principalmente, como se menciona al principio, la minería ilegal. La explotación minera a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI comienza con un problema de contaminación con metales pesados y procesos que contribuyen a la acidificación del agua potable. En segundo lugar, la inoperación y la falta de estructura de control en cuanto a la medición de estos índices de contaminación por parte de organismos de control y agentes involucrados en la construcción de redes ingenieriles para proteger el agua potable de la mezcla con aguas contaminadas, así como los procesos erosivos. En tercer lugar, la desaparición de fuentes hídricas y por último, los procesos irregulares para la desviación de cauces y las faltas procedentes por parte de las autoridades ambientales para la protección de los desechos de las comunidades. En otro aspecto, la minería abandonada tiene un amplio rango de impactos ambientales y socioeconómicos. Entre los impactos ambientales más frecuentes de las minas abandonadas están los paisajes físicamente alterados, la pila de desechos, subsidencia, combustión espontánea de desechos de carbón, contaminación de agua, edificios y plantas abandonadas, pérdida de vegetación, pozos abiertos, huecos, entre otros. Además, en la mina abandonada hay numerosa fuente de contaminación para agua superficial y subterráneas, así como para el suelo, como se mencionó anteriormente. Uno de los casos más vistos y con una gran retrospectiva en la minería es Marmato. Desde la cuarta década del siglo XX, cuando el Estado tomó el control directo de la explotación minera ejerciendo su derecho de propiedad sobre el subsuelo, las reglas del juego empezaron a ser más claras para los pequeños mineros, quienes hasta entonces habían ocupado históricamente una posición subordinada como empleados de las empresas extranjeras sin participación en los beneficios directos. El deterioro ambiental generado por toda la minería en el cuarto país con más biodiversidad del mundo ya es evidente. Para la extracción de minerales como el oro, suelen utilizarse productos altamente tóxicos como el cianuro, que contamina la tierra y las fuentes hídricas de la zona y por ende impide la vida de las comunidades habitantes. Un ejemplo de esto es el proyecto conocido como Angostura, que finalmente no obtuvo la licencia ambiental, para lo que estaba previsto utilizar 40 toneladas de cianuro al día durante 15 años, que iba a durar la solicitud. Después de todo lo anterior, la pregunta más importante es ¿beneficios para quién? Ya que viendo las previsiones respecto al incremento de las producciones de petróleo, oro, carbón y otros recursos naturales, el boom minero se muestra una realidad que conllevará importantes consecuencias económicas, sociales y ambientales. Sin embargo, no parece que sea oro todo lo que reluce. A pesar de los billones de pesos que la explotación minero-energética genera, esto puede no ser sinónimo de desarrollo social en el país. La experiencia de las últimas décadas es un ejemplo, ya que a pesar de los últimos ingresos obtenidos de los yacimientos petroleros, a los colombianos solo les llegaron las palabras. La inversión pública en salud, educación, saneamiento básico, agua potable, energía e infraestructura se perdieron entre la debilidad institucional, la corrupción, el daño ambiental, el crimen organizado y la exacerbación de los conflictos sociales. En conclusión, la historia minera nos muestra los diferentes aspectos y enfoques que éste genera para el país
comunidades, individuos, economía, ambiente y desarrollo. Aunque no con un enfoque positivo, pero nos demuestra cómo la minería ha logrado generar una contaminación a una escala tan exorbitante dentro de un país con una biodiversidad tan alta.